Buen día, querido estudiante, espero que se encuentren muy bien con su familia en sus casas. Esta audioclase de hoy está orientada en revisar la guía de ejercitación número 4, en el que resolvimos preguntas de un tipo de texto argumentativo como lo es el editorial. Como dijimos, este es el solucionario de la guía número 4, por lo tanto está orientado para segundo nivel, es decir, tercero y cuarto medio para ambas jornadas, y está realizado por la profesora Bárbara Núñez y Paulina Valladares, quien les habla. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Primero, comprender las características y estructuras, el editorial. Segundo, reflexionar en torno a las propias emociones experimentadas en medio de la cuarentena. Antes de pasar al solucionario, vamos a hacer un repaso de la guía anterior y nos vamos a centrar en el editorial. ¿Qué es el editorial? Primero, es un tipo de texto argumentativo, pertenece a textos periodísticos de opinión, lo podemos encontrar en diarios o periódicos, como vemos acá, y en revistas. El editorial es un escrito que tiene mucho de subjetividad. ¿Por qué? Porque expresa la opinión, los comentarios o juicios de valor de una línea editorial. Los hechos son del día o de la semana. Deben ser contingentes. El editorial, junto con los otros textos de opinión, son considerados como textos argumentativos. El primer ítem de la guía, número 4, dice lo siguiente. Lea atentamente el siguiente texto y luego responda las preguntas. Este es el mismo texto que aparece en la guía, que lleva por título Los héroes anónimos. Si se dan cuenta, es el mismo texto con el cual vamos a trabajar las preguntas. El ítem número 2. De acuerdo a lo leído en el siguiente texto, responda las preguntas que se harán a continuación. Anote en su cuaderno las respuestas. 3 puntos cada una y 30 puntos en total. Consta de 10 preguntas, las cuales debimos resolver. Ahora vamos a ver las respuestas y las vamos a poder contrastar con las que nosotros tenemos. La pregunta número 1. ¿De qué trata el texto? Explique con sus propias palabras. El texto que leímos trata del poco reconocimiento de las personas que trabajan en servicios esenciales, como lo son los bomberos, los recolectores de la basura, los trabajadores de la salud. El texto los nombra como los verdaderos héroes anónimos, ya que deben exponerse a poder contagiarse para que el país funcione, sin tener la posibilidad de quedarse en casa, como lo pueden hacer otras personas. Y además el texto afirma que con esta pandemia o no, siempre son indispensables, porque siempre están ahí para ayudarnos, están ahí para ofrecernos sus servicios. La pregunta número 2 dice lo siguiente. ¿A qué tipo de texto corresponde el escrito recién leído? Explique y recuerde el tipo de texto argumentativo que estamos revisando. El texto que acabamos de leer corresponde al editorial. Y sabemos que el editorial es un tipo de texto argumentativo, de uso periodístico, porque se expresa la opinión que tiene el diario o revista, o en este caso la línea editorial, respecto al tema contingente que hoy es la pandemia. ¿Ya? Muchos aquí, por los trabajos que pude revisar, se equivocaron. Ponían otro tipo de texto, siendo que en el mismo título de la guía salía el editorial. Entonces la respuesta correcta es el editorial. Según el texto, ¿quiénes son los héroes anónimos? Los héroes anónimos son las personas que trabajan en el transporte público, las personas que trabajan en la salud, como los médicos, la enfermera, etcétera, todos los que lo componen, las personas que trabajan en los supermercados, las personas que realizan delivery o entregan encomiendas, las personas que ayudan a los adultos mayores o que los cuidan, las personas que todos los días en la mañana nos traen su pancito calentito, que llegan a los negocios, a los supermercados o a nuestra misma casa. También las personas que trabajan
en las farmacias, los farmacéuticos, quienes si necesitamos un medicamento están ahí para atendernos. Según el texto, ¿cuál es la principal medida para prevenir el contagio por coronavirus? Mencione y explique. La principal medida, según el texto, para prevenir el contagio por coronavirus es mantener el aislamiento social o el distanciamiento físico. De esta forma estaríamos evitando que una persona que tenga coronavirus nos pueda contagiar y nosotros contagiar al resto. Como podemos ver en la primera imagen, vemos unas personas sentadas en un bus o en el metro y mantienen su distancia, dejan un espacio libre entre medio para no estar cerca. Y en la segunda imagen vemos que hay dos personas que están distanciadas por lo menos 2 metros, que es lo que nos dicen las autoridades. La pregunta número 5. La tesis de este texto es: un gran número de ciudadanos deja a sus familias diariamente para garantizar que el país siga funcionando. Explique 2 argumentos que aparecen en el texto que apoyen la tesis anterior. El primer argumento que aparece en el texto es el siguiente: todos ellos, las personas que reparten, las personas que atienden almacenes, los que atienden los supermercados, etc., todos ellos son los responsables de mantener los centros de distribución de alimentos abastecidos y que los productos estén a disposición de todos nosotros. El segundo argumento que defiende el texto son que los verdaderos héroes anónimos, los que están haciendo un aporte silencioso en esta crisis sanitaria. Personas que de forma anónima han realizado tareas esenciales y que van en beneficio de toda la comunidad. Gracias a ellos tenemos nosotros nuestros productos. La pregunta número 6. Identifique 2 características del texto argumentativo presentes en la editorial recién leída. Si bien sabemos que el texto argumentativo tiene como propósito convencer y persuadir, en este texto se cumplen ambas funciones. Primero, nos convence con argumentos que tienen mucha lógica y nos persuade cuando nos dice que no todos pueden quedarse en casa, porque hay trabajadores de servicios esenciales que deben dejar sus hogares. Y otra característica presente en este texto es que defiende su postura o tesis a lo largo del texto. ¿Cuál es la tesis de este texto? Es que un gran número de ciudadanos deja a sus familias diariamente para garantizar que el país siga funcionando. Y en la introducción del texto se menciona la tesis donde debe siempre mencionarse, ¿ya? La pregunta número 7. ¿A qué se refiere la expresión compras de pánico utilizada en el texto? Explique. La expresión compras de pánico se refiere a que en tiempos de crisis o de estado de emergencia, como lo estamos ahora, las personas tienden a comprar de una manera desesperada y masiva productos que no son necesarios y en cantidad porque piensan que se van a acabar y que nadie va a venir a abastecer los supermercados. Acá podemos ver en la primera imagen, vemos una persona haciendo en un supermercado y comprando cosas probablemente que son innecesarias. Ya vemos que el súper está casi vacío. Y tenemos una segunda persona que está comprando por tema del coronavirus porque piensa que ya las cosas se van a acabar. La pregunta número 8. ¿Estás de acuerdo con lo que afirma o plantea el texto? Los que se dedican a acompañar a las personas de la tercera edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad, los que recorren las calles a diario para la recolección de los residuos domiciliarios, son los verdaderos héroes anónimos, los que están haciendo un aporte silencioso en esta crisis sanitaria. Explica y argumenta tu respuesta. Esta es una pregunta personal, aquí no hay respuesta correcta y mala, porque es la opinión de cada persona y se respeta. Como aquí cada uno da su opinión, obviamente no va a estar mal. Yo en este caso voy a dar mi opinión, lo que yo pienso. Estoy de acuerdo con lo que afirma el texto, porque algunas personas tienen la posibilidad de realizar teletrabajo, otras no, como los que trabajan en los servicios esenciales, pues deben salir a trabajar para sostener económicamente a su familia y por supuesto al país, porque gracias a ellos tenemos lo que necesitamos.
¿ya? A veces no es necesario salir, sino que ellos los traen a nuestra casa. Reflexionando respecto a tu propia vivencia, ¿cuáles son las emociones que más has experimentado en medio de esta pandemia? ¿Por qué? Esta también es una pregunta personal, yo la voy a responder según lo que pienso. Bueno, la verdad que en cuanto a las emociones han sido muchas. Primero, el miedo a contagiarme y contagiar a las demás, sobre todo a las personas que quiero. Tristeza porque no puedo visitar y abrazar a mi familia y a la gente que quiero. También hay un espacio para el optimismo, porque pienso que en algún momento podremos dejar atrás las mascarillas y que llegue el momento de abrazarnos y poder estar con los que queremos. Y también agradecida por tener la oportunidad de poder trabajar en casa. Y por último, la pregunta número 10. ¿Cuáles son las experiencias, personas, vivencias o situaciones que te han hecho mirar desde un lado más positivo esta emergencia sanitaria? Menciona al menos 2 y explica por qué. Esta pregunta también es personal y, según mi opinión, de todo esto lo positivo ha sido que he tenido más tiempo para estar con mi núcleo familiar, compartir almuerzos que antes no se podía por tema de trabajo. También la contención que nos damos en momentos que nos sentimos aburridos, que nos sentimos tristes, que necesitamos salir y no podemos. También que nos hemos comunicado con el resto de la familia a través de videollamadas, para saber cómo estamos, incluso todos los días más que antes, y así nos hemos mantenido conectados y no hemos extrañado tanto a esa gente, a nuestra familia. Y por último, he hecho algo que antes no hacía, que en momentos que necesito relajarme, me siento a pintar, porque me gusta y además me relaja mucho. Bueno, chiquillos, esta ha sido la audio clase número 4. Espero que estén muy bien. Les reiteramos que no se preocupen, que esto lo volveremos a ver una vez que volvamos a clase. Si tienen alguna duda o nos quieren enviar sus guías, lo pueden hacer al correo lenguaje.franciscobilbao@gmail.com. Bueno, no, me despido, les mando mucho cariño. Nos vemos para una próxima clase. Con la profesora Bárbara les enviamos mucha energía positiva y muchos cariños. Que estén muy bien. Chao, besitos.